que este programa cada día tiene más adeptos, cosa en la que me enorgullezco, cosa de que a través de las redes sociales, bien a través de Facebook, bien a través de Twitter, pues bueno, son cada día más y más los seguidores que se nos suman, ¿no? Sí, hay que animar a nuestros oyentes a que atraigan a más oyentes a su vez, que lo den a conocer, que difundan los enlaces con el programa, etcétera. No es muy importante porque la historia es actualidad. Vamos a hablar de que en breve vamos a tener ya un blog de cita con la historia, en vez de tener que conectar a través de Una Hora de Libertad, de UHL-Radio Inter, va a tener su propio blog, pero eso ya lo diremos en las próximas semanas. Hoy el tema que nos ocupa, don Pío, que además la gente le encanta este programa porque es claro, concreto y conciso, es Marcha hacia la Guerra Civil Española. Vamos a hablar de la responsabilidad que tuvo Alcalá Zamora, la responsabilidad que tuvo Manuel Azaña. Sí, vamos a hablar de eso porque es muy importante. Bueno, quiero decir también que yo tengo un blog que, por si alguien quiere entrar en él, que se encuentra www.piomoa.es. www.piomoa.es. Lo digo porque en este blog estoy haciendo una especie de reseña muy crítica de un libro de un autor inglés, Jeremy Treglon, que habla en fin, sobre España, la cultura española, la guerra, etcétera, todo eso, ¿no? El negocio ese indecente de las cunetas y las fosas. Yo le tengo que felicitar a usted porque es verdad que he leído dos de las introducciones que ha hecho en ese blog y son memorables. Sí, yo me gustaría que hubiera un debate y que este señor respondiera, pero estoy acostumbrado a que estos señores se callen. No, a usted no le va a responder nadie porque nadie sabe cómo responderle. Bueno, en fin, quiero decir algo también sobre la guerra civil. De vez en cuando algunas personas me dicen, no, es hora ya de olvidar la guerra civil. Y otros dicen, bueno, si aquello fue una lucha de bárbaros, los dos eran malos, etcétera, ¿no? Bien, en primer lugar, la guerra civil es el suceso más crucial, más importante de la España del siglo XX. Y si renunciamos a entenderlo, pues renunciamos a entender gran parte de lo que pasa hoy día, porque sus consecuencias llegan plenamente hasta hoy día, de muy diversas formas, ¿no? Entonces es importante esto, porque además del pasado se pueden sacar experiencias y esos que miran al futuro no van a aprender nada porque el futuro no se deja no se deja ver. Está clarísimo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, no es justo decir que los dos bandos eran igualmente malvados o atroces, etcétera, ¿no? Y no, evidentemente había individuos buenos y malos en los dos bandos. Eso siempre pasa y siempre pasará. Pero lo que nos interesa no es tanto esa obviedad, que existe siempre, sino el saber qué defendía cada bando. Sabemos que los nacionales defendían la continuación de la nación española y de la cultura cristiana. Y que el otro bando, que cada uno tenía su deseo revolucionario, vamos a decir, por eso se peleaban entre ellos también, pero el otro bando tenían dos cosas muy claras, que era necesario destruir la cultura cristiana, e hicieron todo lo posible por destruirla, indudablemente. Y don Pío, ese odio a la cultura cristiana forma parte de... Es lo único en que estaban de acuerdo todos ellos. Por eso se lo pregunto, es decir, porque unos son separatistas, otros menos separatistas, sí. Pero el odio al cristianismo, al catolicismo, sí. En este caso, a la religión católica, era un denominador común entre todos ellos. Excepto en el PNV, pero el PNV de hecho colaboró en la persecución, otro día podemos hablar de estas cuestiones, colaboró en la persecución, sí. De todas maneras, o sea, esto, y por otra parte, en el bando revolucionario, izquierdista, como se le quiera llamar, pues unía a la izquierda de los separatistas. Los separatistas querían disgregar o balcanizar España, era su objetivo, odiaban a España. Y los otros no tenían inconveniente en unirse a ellos, lo cual ponía en peligro, efectivamente, la continuidad de la nación española. Entonces no se puede decir que los dos bandos eran iguales, porque no lo eran. Además, quien lo dice se pone en una posición completamente equívoca, como si fuera el juez de la historia y estuviera por encima del bien y del mal. No, hay que entender. La historia hay que entenderla, no juzgarla poco y entenderla mucho.
que es en lo que fallan muchísimos historiadores y muchísimos comentaristas. En fin, hice un seminario hace algún tiempo sobre la Guerra Civil, comentando pues las posturas como las de Pedro J. Ramírez, que es completamente absurda, ¿no? Todos eran malísimos, menos él y cuatro como él, ¿no? No, estaba llamando, además, indirectamente, Pedro J. estaba llamando tonto al pueblo español. Sí, claro. En fin, este tipo de cosas. Es necesario asimilar la historia, porque si no la asimilamos, eso queda ahí como una especie de lastre oculto o semioculto que nos está condicionando y que nos está impidiendo salir a flote. Y es gran parte lo que nos proponemos en este programa. Entonces decíamos, hace 2 programas, hablábamos de cómo realmente la insurrección de octubre del 34 fue el comienzo de la Guerra Civil. El comienzo de la Guerra Civil lo fue, explicamos también por qué, porque básicamente destruyeron la legalidad republicana, intentaron destruirla, la asaltaron, no la destruyeron del todo porque la defendieron las derechas, curiosamente, entre ellos Franco. Pero quedó malherida, indudablemente, porque una democracia no puede funcionar, un régimen cualquiera no puede funcionar si gran parte, los partidos principales, o gran parte de ellos, están en contra. Y esto es lo que ocurría. El Partido Socialista no era un partido demócrata, era un partido completamente dispuesto en aquel tiempo a lo que llamaban la dictadura del proletariado. Estaban los comunistas, estaban los anarquistas, en fin, estaba la izquierda republicana, que también tiene una gran responsabilidad en lo que ocurrió. Además, responsabilidad en la que nunca se ha arrepentido o nunca ha pedido perdón. No, para nada. Nunca ha hecho la menor autocrítica, ¿no? Yo siempre he hablado que una auténtica transición pasará cuando esta izquierda pida perdón o estas siglas históricas desaparezcan. Cuando se civilicen. No tiene por qué pedir perdón, eso es una manía que hay. Pero manía de ellos, además. Claro, cuando el PSOE dice que renuncia al marxismo, que no renuncia al marxismo, porque lo siguió manteniendo en distintas formas, claro, eso requería hacer un examen de conciencia, vamos a decir, un examen histórico de lo que había supuesto el marxismo en el PSOE, que había supuesto el guerracivilismo, entre otras muchas cosas, ¿no? Eso no ocurrió. Aquello fue simplemente la única realidad de aquella renuncia al marxismo dice, con el marxismo no sacamos muchos votos, tenemos que renunciar a él para sacar más votos. Ponemos a Felipe González, que parece que es más moderno. Ese era el fondo del pensamiento, ¿no? que había aquí. El pensamiento político de la izquierda y también de la derecha es nulo. Hay un pensamiento político de derechas, pero que la derecha política no lo utiliza nunca. ¿no? Sí, que puede ser un amigo de Maeztu o que puede ser unos pensadores. Pues mira, Ortega era de derecha. Unamuno no se le puede decir que fuera de izquierda, es casi todo el pensamiento que ha habido, desde el, digamos, más tradicionalista, desde Donoso Cortés a Maeztu, ¿no? Pasando Benéndez Pelayo, que fue el gran intelectual de la Restauración, que era un régimen liberal, aunque se le suele recordar por posturas que aparentemente no lo eran, ¿no? Pero que él fue cambiando, él evolucionó. Y estaba, y bueno, ya digo, Eugenio Dors, casi todo el pensamiento español es de derecha. El marxismo español desde el punto de vista teórico, de pensamiento, es nada. Nulo. Es nulo. Ya. Bien, entonces tenemos que se crea esta situación. Las izquierdas realmente no renuncian a sus ideas, sino que por medio de aquella masiva campaña sobre la represión en Asturias, que eran falsedades en gran medida, como hemos estado explicando, no solo exageradas, sino inventidas. O sea, había una mezcla de exageraciones y de mentiras enormes, pero enormes. Entonces, con ello consiguieron envenenar el ambiente popular. Es decir, si en el 34 la gente no siguió a los golpistas, fue porque la gente estuvo al lado de la legalidad. Y porque no había ese odio exacerbado. Pero cuando llega el 36 el odio es tremendo. Y el odio gira en torno a esa campaña que hicieron. Eso lo he examinado a fondo en el Derrumbe de la República, ¿no? En el libro El Derrumbe de la República. Sí. Bien, pero claro, en una batalla colaboran los vencedores y los vencidos. Entonces, ¿qué hizo la derecha? ¿Y qué hizo la izquierda, que teóricamente se presenta como moderada, en particular Azaña, ¿no?
Pues lo que hicieron fue, el representante de la derecha, Alcalá Zamora, que era el presidente de la República y que era conservador, era católico, pero quería pasar por progresista al mismo tiempo, ¿no? Sí, quería contentar a todos, que sí. es algo muy habitual de estos tiempos. Pues ahora vamos a ver cómo ocurrió eso. El primer problema que se plantea es el del castigo a los insurrectos, a los que habían asaltado la República, ¿no? Pero inmediatamente Alcalá Zamora, el cardenal Vidal y Barraquer y otros muchos se empeñan en que no se cumpla la ley, en que se perdone, porque claro, de acuerdo con las leyes, se habían hecho reos de pena de muerte varios de ellos, ¿no? Entonces... nos estamos situando en octubre de 1934, ha sido abortada la revolución de octubre, la revolución de octubre, que luego fue conocida como la revolución de Asturias. Sí. Presidente de la República es don Niceto Alcalá Zamora. Sí. Y muchos de algunos obispos piden que la ley no se cumpla y que estos acusados de asesinatos o de crímenes de dirigir Bien, Alcalá Zamora el primer problema que se plantea es con Pérez Farrás. Este Pérez Farrás era un militar y eso agravaba mucho, claro, su condición. Era un militar que se había puesto al lado de la Generalidad, de la insurrección en Barcelona y claro, era muy difícil evitar la pena de muerte contra él, a pesar de que... Entonces, se crean dos problemas. Alcalá Zamora dice, hay que evitar la pena de muerte y para eso realiza actos no legales, reuniendo a ministros, pasándose sus competencias por encima, ¿no? Y dice, hay que perdonarle porque si no crearemos un mártir y eso va a ser peor todavía. Ese complejo que siempre ha tenido la Sí, es un problema real también, ¿no? Sí, no, es verdad. Es un problema real, pero claro, lo que contestaban los otros es que si se le perdona se crea un héroe. Se crea un héroe porque además parece que son ellos los que han impuesto el perdón. O sea, que no es un perdón que le hayan concedido, sino que ellos lo han impuesto, ¿no? Y, en fin, dice Gil Robles, que dirigía la CEDA, entonces, dice, ¿acaso no hubiera demostrado la CEDA tener una visión política más amplia y más certera si se hubiese sumado a la tesis del presidente de la República pensando en la futura pacificación del país? Y dice él, en primer lugar, habla de... Bueno, lo compara con el Sanjurjo y demuestra que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice, pero lo de la Revolución de Octubre fue cosa muy distinta. O sea, de Sanjurjo fueron 4 gatos, entre otras cosas. 32, ¿no? Además aquello fue muy minoritario y no fue apoyado por ningún partido político. Exactamente, no. Dice, la Revolución de Octubre fue muy distinta. Significó un ataque de los núcleos marxistas y sus cómplices contra la legalidad constitucional que ellos mismos habían creado. Además, lo gracioso es eso. Ellos habían impuesto la Constitución, una Constitución que no fue votada popularmente, sino que simplemente la acordaron en el Parlamento los diputados y así quedó, ¿no? Y porque casi siempre se olvida de esto cuando se habla de Constitución. Pero de todas maneras era la Constitución y los únicos que la estaban respetando eran casualmente las derechas. Las derechas, ¿no? Dice, hay la menor paridad entre la sublevación de Sanjurjo, ahogada en pocas horas y que apenas produjo más derramamiento de sangre que la de quienes secundaron al general, y los horrores de la Revolución de Asturias. La Revolución de Octubre fue un intento fracasado de aplastamiento de un sector amplísimo de la sociedad española. Un plan que luego se repetiría de aniquilamiento de una mitad de España por la otra mitad. La debilidad del poder público en ocasiones como esta acelera el proceso de descomposición en lugar de contenerlo. Es decir, si no se aplica la ley, no se pacifica, al contrario, se les estimula, ¿no? Este era el argumento de Gil Robles. Y era un dilema difícil y muy real, pero digamos que la CEDA y Gil Robles se empeñaron en eso y no triunfaron. Alcalá Zamora impuso su tesis y efectivamente no sirvió para pacificar en absoluto, más bien al contrario, ¿no? No, porque se acaba dando alas. En este caso fue lo que sucedió. Sí. El propio Cambó, en sus memorias, se muestra convencido de que solo la pronta derrota de la Esquerra y la aplicación de la ley podían haber salvado la situación, ¿no? Y luego, en el Parlamento, claro, en las Cortes, se debatió el problema y
y salieron una serie de cuestiones muy, muy curiosas. Porque la rebelión, insisto, fueron 1.300 muertos, unas destrucciones tremendas, atrocidades, asesinatos, o sea que no fue ahora ninguna lo broma. tomamos un poco a ver más, pero es que esta revolución del 34, que ya demostramos hace un par de semanas, sí, que fue instigada por el Partido Socialista, sí, es que costó 1.300 vidas. Sí. Sí. Es que Eso, prácticamente en solo 2 semanas. Es algo más de lo que ha causado ETA en 40 años de terrorismo. Por supuesto. Por eso digo, es que esto hay que ponerlo en su contexto, que en 2 semanas el Partido Socialista, la instigación del Partido Socialista, consigue 1.300 víctimas. Entre todos ellos. Y la Esquerra y tal. Y bueno, la Esquerra y todos los colaboradores. Entonces, ¿no? Melquíades Álvarez, que era un viejo republicano, que sería asesinado luego durante la Guerra Civil, en 1936, señaló que además había sido el jefe político de Azaña anteriormente, ¿no? Y tomó el ejemplo de la Comuna de París de 1871, que se pareció mucho, porque incluso internacionalmente se asimilaba la insurrección del 34 a la Comuna de París. A la Comuna de París de 1831. Dice Thiers, que era el presidente francés entonces, cuando presenció los horrores de la Comuna, fusiló, produciendo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la República, salvó las instituciones y mantuvo el orden. Melquíades afirmó que la barbarie de los rebeldes de octubre ahuyentaba la natural predisposición a la piedad. Cambó dijo que había que castigar a los principales, pero rápidamente, que este era el país de las amnistías, porque se cometían los mayores delitos y al poco tiempo estaban amnistiados. Y Calvo Sotelo, que era el tribuno monárquico, fue el que pronunció las frases más radicales. Dice, el entusiasmo de ayer se ha trocado en desesperanza. El entusiasmo por la victoria sobre la revolución en desesperanza porque la derecha no se acababa de solucionar el problema y la derecha estaba cada vez más dividida. El presidente estaba verdaderamente saboteando las decisiones, la aplicación de la ley. Dice, los elementos revolucionarios están rehaciendo espiritual y moralmente a marcha vertiginosa, y es que se sienten apoyados y protegidos por algo o alguien que no es fácil definir, por un fluido magnético que sopla de no sé qué alturas invisibles. Eso no se sabe si se refería a la masonería o al Calacemora, que no era masón en absoluto, ¿no? Dice, y él volvió a hablar de la comuna. Dice, se está hablando de huelgas, de volver con toda naturalidad, ¿no? Decía él. Y dice, él comentó también, Gil Robles le contestó diciendo que a los 8 días de la revuelta espartaquista en Alemania, una revuelta comunista, que dice, saldada con 300 fusilamientos por el gobierno socialdemócrata, o sea, fueron los socialistas los que aplastaron a los comunistas después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, con 300 fusilamientos, y dice que ahora ya se prepara un nuevo asalto revolucionario. Entonces, Calvo Sotelo asumió el argumento de Melquíades Álvarez sobre la represión de la Comuna de París. Dice, la República Francesa vive no por la Comuna, sino por la represión de la Comuna. El señor, Maeztu se escandalizó. 40.000 fusilamientos. No fueron tantos, pues fueron miles de fusilamientos así, a lo bruto, sin más, sin juicio ni nada, ¿no? Dice, aquellos fusilamientos aseguraron 60 años de paz social. El ejemplo francés cundía, por tanto, en la derecha lo mismo que en la izquierda. En la izquierda como una inspiración revolucionaria para repetirla, y en la derecha como decir, hay que aplicarle lo mismo o tendremos otra. Esta era la situación que se estaba creando, ¿no? En España esa derecha tuvo muchos complejos y al final esa falta de determinación es lo que nos acaba conduciendo al programa que hoy nos ocupa, ¿no? Efectivamente, uno no puede decir, sería mejor una cosa que la... Bueno, está claro que la idea de no aplicar la ley, de mostrar clemencia, etcétera, dio el peor resultado posible. Porque ya digo, los revolucionarios consideraban que esa debilidad del Estado, esa debilidad pues demostraba que ellos tenían razón y que ya habría otra ocasión, ¿no? Es decir, pensaban que ellos eran más fuertes y por eso imponían a la derecha todas esas incumplimientos de la ley, de los programas y demás, ¿no? Bien, entonces este fue el primer episodio que ya, neutralizó la victoria sobre la revolución en aquel momento, ¿no? Y es entonces cuando aparece también Azaña
empieza a aparecer como Azaña, después en la selección del 33, había quedado, digamos, laminado, ¿no? Salió diputado en lugar de por Madrid, por Bilbao, y gracias al apoyo de su amigo Prieto, ¿no? Y había quedado muy desacreditado con la matanza de Casas Viejas y cosas así, ¿no? Que vamos, no era una cuestión de derecha, sino de los anarquistas, ¿no? Sí, pero él efectivamente luego la izquierda del Partido Socialista le vuelve a dar alas. Sí, él estuvo también comprometido en la rebelión del 34, aunque escribió un libro para negarlo, pero es un libro perfectamente falso, ¿no? Pero se presentaba como víctima de la besania de la derecha, ¿no? Víctima de una injusticia, para darle salida, pues, quiero decir, salida popular, pues organizó 3 mítines que fueron multitudinarios. El primero en Valencia, el 26 de mayo del 35, el segundo en Baracaldo, el 14 de julio, y el tercero en Madrid. Fueron mítines que volvieron a poner a Azaña en primer plano y a revalorizar a la izquierda, ¿no? Que había quedado momentáneamente, pues claro, había sido vencida, ¿no? Descuadrada, sí. Entonces Azaña, pues lo que hacía en sus discursos, el público saludaba con el puño cerrado. Azaña. A Azaña, lo que a Azaña no le gustaba nada, pero era la realidad con la que estaba jugando, ¿no? Y se explayaba en sus agravios, sin olvidar otras injusticias, otras iniquidades, otras persecuciones mucho más graves y terribles que están demandando vindicación. Se refiere a la campaña sobre la represión en Asturias, ¿no? ¿Era buen orador Azaña? Sí, era buen orador, de un poco raro, era poco efectista, pero era muy claro. Muy claro. Era muy claro. Hablaba muy bien y escribía muy bien. Sí, sus memorias de hecho están escritas muy bien. Sí. Son otra cosa es que uno se queda todo lo que ahí pone, pero son muy interesantes. Pero ¿no? Las barbaridades que decía, voy a citar alguna, ¿no? Dice que el gobierno hubiera usado la propia fuerza material y física contra los perseverantes y casi únicos defensores del régimen es una monstruosidad que estaba reservada a nosotros contemplar. Es decir, los insurrectos, que para quienes no tuvo la menor censura, eran las víctimas, eran los casi únicos defensores del régimen. Era una cosa que demencial. No, demencial, pero gran parte de la política, ya hemos visto la política en España es francamente demencial, ¿no? Al revés, dice que todos aquellos eran los auténticos republicanos y, por lo tanto, me decía él, los únicos legitimados para gobernar. Dice, la República, dice Azaña, es de los republicanos. Dice, ¿es que pedisteis permiso al Ministerio de la Gobernación para proclamar la República? ¿Qué os impide hoy, mañana, cuando sea, realizar una manifestación semejante, aún más fuerte y seguramente victoriosa? Estaba incitando a esto, que por cierto algunos historiadores como Santos Juliá dicen que estos discursos eran moderados y es increíble. ¿Cómo se puede decir eso? Santos Juliá que no analizara el contenido profundo de las palabras de Azaña. Porque dice: nos encontramos padeciendo una política que ostenta para gobernar un título falso, porque procede de una mixtificación electoral del año 33. En el año 33, 5 millones de votos fueron a la derecha y 3 millones a la izquierda. Fue una victoria en toda regla, indudable. Azaña, por cierto, en aquel momento intentó un golpe proponiendo a Alcalá Zamora, presionándole, para que declarara nulas las elecciones y organizase otras con garantía de triunfo de la izquierda. Eso, Azaña, que salió salió de milagro. Exactamente, ¿no? Entonces, la postura de Azaña es verdaderamente guerra civilista en esos momentos. Es decir, los insurrectos habían destrozado la legalidad republicana y resulta que la habían defendido los otros y los culpables eran los otros, eran los defensores. Este es el punto de vista que insiste una y otra vez. Entonces, además dice que esperaba una victoria, en este caso sería electoral, ¿no? Porque no podían volver de nuevo a las andadas. Azaña intentó varios golpes de Estado cuando perdió las elecciones. El propio Manuel Azaña. El propio Manuel Azaña. Dice que la victoria que esperaba no puede ser un triunfo capitulado ni pactado. Tiene que ser un triunfo total, con todos los enemigos delante.
Es decir, estaban incitando a una radicalidad y a una... Esto, ya digo, y cuando... Porque Azaña durante mucho tiempo ha sido casi un santo laico. Todo el mundo lo ponía por las nubes. Sí, pero, moderado, razonable. El propio José María Aznar alababa las memorias de Azaña. Sí. Dice, es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles porque se nos trata como a un país enemigo. Y en estas condiciones todavía se nos habla de conciliación y de convivencia. Todavía hay gentes que físicamente, de un modo simbólico, tienen la pretensión de alargarnos la mano. No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia. O sea, ellos que sabían su lado tienen derecho a la justicia. Es de análisis profundo. Bueno, eso es continuo, no voy a extenderme porque no acabaríamos, ¿no? Azaña además realizó otro acto que es delictivo, ¿no? De una manera más directa, ¿no? Como vimos también en otra ocasión, Prieto se había exiliado en París. Allí decía que no podía venir aquí porque la altura de Madrid era fatal. Entonces, claro, era una desvergüenza y una burla de justicia total, ¿no? Pero bueno, entonces, en un momento dado, Azaña va a ver a Prieto a París y van a Bruselas y establece y realizan la operación que se llamaría el extraperlo. Extraperlo era, y lo hacen para destruir al partido de centro, que era el partido de Lerroux, el partido radical que colaboraba con la CEDA, ¿no? Esto era el extraperlo era simplemente un juego de azar que no era claramente de azar, porque se podía calcular, aunque la rapidez de los cálculos hacía muy difícil acertar, una especie de ruleta, ¿no? Que habían inventado unos aventureros o, en fin, delincuentes que se llamaban Strauss y Perlo, y la habían intentado hacerla funcionar en España, pero habían sobornado, vamos a decir, con unos relojes de oro a 2 o 3 personas del grupo de Lerroux y se pasa el tiempo. Podemos. Sí, que se había y con esto montaron un escándalo gigantesco. Tremendo. Que eran unos sobornos de calderilla y que además no habían conseguido, había funcionado 2 o 3 días, un pequeño periodo, ¿no? En San Sebastián y en Mallorca, pero nada más, porque el gobierno, que era de derechas, lo había prohibido, sin estar claro que pudiera prohibirlo. Porque ya digo, era hasta cierto punto de azar y hasta cierto punto no. Además, los juegos de azar estaban prohibidos por la dictadura de Primo de Rivera. Pero se les había olvidado abolir esa ley. En la República se les había olvidado. Se les había olvidado. Pero la utilizaron así. Esto, ellos, Prieto y Azaña, debieron de llegar a un acuerdo con Strauss y Perlo, probablemente con dinero de por medio, dinero del robado en el Banco de España de Oviedo, que se recordarán nuestros oyentes que hablamos de ello, robaron una cantidad muy importante de dinero, 15 millones de pesetas, ¿no? Que gran parte ya no se recuperó y sirvió para este tipo de operaciones en el exterior y sirvió también luego para la campaña electoral de la izquierda, del Frente Popular, ¿no? El caso es que... No, continúa y cuando acabes tu exposición nos vamos a ir a publicidad. Pero primero quiero que usted acabe. Sí. Bien, el caso es que entre Prieto, Azaña, Perle y el otro montan un informe exagerando las cosas. El informe lo hacen Prieto y Azaña, indudablemente, porque el Perle y el Strauss no tenían ni idea de la política interior española, ¿no? Pero lo hacen de acuerdo con ellos. Sí. Y entonces lo mandan a Alcalá Zamora, el cual Alcalá Zamora, que tenía mucha tirria a Lerroux, como la tenía Gil Robles, ya veremos luego, pues decide, en un momento dado, explotar el supuesto escándalo. Se crea un escándalo brutal, tremendo, que arruina a Lerroux, arruina al Partido Radical y deja a la CEDA sin un aliado esencial, porque digamos después de la selección del 33 gobernaban no a medias, gobernaba sobre todo Lerroux, pero gobernaba también Gil Robles. Entonces, se crea esta situación en que una de las bases del gobierno de la derecha queda destruida. Y queda destruida por esta especie de complot entre Azaña, Prieto
y Alcalá Zamora. Bueno, pues si le parece a usted, don Pío, vamos a parar aquí, una brevísima pausa, no se mueva nadie, porque continuamos aquí en Cita con la Historia y hoy hablando sobre la marcha hacia la guerra con don Pío Moa. Y estamos hoy tratando un tema que yo creo que es del interés de todos ustedes, de todos nosotros, que es marcha hacia la guerra civil. Exactamente. Después de estábamos comentando también que yo en mis investigaciones me he basado siempre, fundamentalmente, en los documentos de archivo, de las actas de las Cortes, de la prensa, etcétera, de la izquierda, y de las memorias de la izquierda. Siempre. Porque, curiosamente, todo lo que digo está escrito, y está escrito por ellos. He procurado evitar las condenas desde la derecha porque, bueno, siempre pueden decir, claro, es la versión de la derecha. No, esta es la versión de la izquierda. Pero eso es muy importante, don Pedro, lo que usted acaba de decir. Todos sus libros, toda su obra está basada en documentos de la izquierda. Sí, sobre la época esta, sí, indudablemente. Hablo de la guerra civil, de la República. Sobre todo hay un libro, sobre el tema del que estamos tratando hoy, El derrumbe de la República, un libro de referencia de don Pío Moa, que es importante porque aquí todo lo que hoy estamos hablando está contemplado aquí. El derrumbe de la República. Sí. Entonces, decíamos que para la izquierda sus acciones, incluido Azaña, sus acciones de octubre del 34, no eran motivo de rectificación, ni de pena, ni nada por el estilo. Al contrario, estaban orgullosos de ello. Y decían además que ellos eran las víctimas, que es ya el colmo de la... Pero bueno. Y a la derecha se le planteaba el dilema de la clemencia o de la aplicación drástica de la ley. Según Alcalá Zamora, la clemencia pacificaría los ánimos y evitaría que se crearan mártires, y según los otros decían que lo que era evidente y que luego pasaría, que al contrario, que si no se aplicaba la ley, estos señores se crecerían y volverían a intentarlo. Ya veremos que efectivamente fue así. Pero el caso es que en la derecha, el elemento principal que contribuyó a socavar la firmeza de la derecha en general y a impedir la aplicación de la ley fue Alcalá Zamora, que era el presidente de la República. Alcalá Zamora tenía un poco la idea de que la República era cosa suya. Sí, era una parcela de él y... Sí, porque él y Miguel Maura habían sido quienes realmente habían traído la República. Esto casi siempre se olvida en las historias. Fueron ellos dos los que organizaron los grupos republicanos que andaban dispersos, los que organizaron el Pacto de San Sebastián, y Miguel Maura fue el que llevó casi a rastras a las izquierdas a tomar el poder después del 14 de abril, después de las elecciones, porque tanto Largo Caballero como Azaña, etcétera, estaban muy atemorizados. Creían que no iba a salir, pero bueno, fueron a la Puerta del Sol, tomaron el edificio de gobernación y ya está. Y eso fue como se hizo la República. Y Alcalá Zamora estaba orgullosísimo y quería, sobre todo, detestaba a la derecha de la CEDA, porque no la veía lo bastante republicana. La CEDA no se proclamó republicana, ni tenía por qué. Ni por qué. En una democracia no se exige a nadie, igual que aquí no se exige a nadie que sea monárquico, a ningún partido ni a ningún político, ¿no? Se exige que respete las normas y ya está. Entonces, Alcalá Zamora, como vimos, el primer paso es de acuerdo no deliberado, no implícito, ¿no? Con Azaña y Prieto, destruye al partido de Lerroux, que era el segundo partido más importante de España después de la CEDA, y de España me refiero a la derecha, sí. ¿No? Y a continuación ataca a Gil Robles, ataca a la CEDA. Después de todos los problemas que hubo un momento en que la CEDA se retiró de las Cortes, luego volvió, del gobierno, luego volvió. Y claro, es curioso que el se partido... dieron protesta por Alcalá Zamora, claro. Claro, pero el partido que sustentaba al presidente de la República que se retirara, luego volviera, sí. Eran unos tiempos muy convulsos. Sí, muy convulsos. Luego volvió con más ministerios que al principio, 5 ministerios, entre ellos el de la guerra, que llevaba el propio Gil Robles, y cuando en un momento dado, pues... Lerroux es sustituido por Chavaprieta al frente del gobierno, que era un independiente, no tenía verdadera fuerza parlamentaria, y Chavaprieta en un momento dado dimite,
porque se da cuenta de que Alcalá Zamora tiene unas ideas muy extrañas. Se cree que Alcalá Zamora quiere convocar nuevas elecciones, disolver el Parlamento, con la creencia de que los suyos iban a sacar 150 diputados, que era una locura, ¿no? Pero estaba ya un poco completamente fuera de la realidad. Y llega después de eso tenía que nombrar por fuerza a Gil Robles jefe del gobierno, porque Gil Robles era el partido más fuerte, el que había ganado las elecciones, pero no, nombra a Portela Valladares, que no tenía ningún apoyo parlamentario. Claro, esto después de prácticamente expulsar a Gil Robles casi manu militari, ¿no? Con la Guardia Civil y unas cosas tremendas. Claro, Gil Robles se entrevistó con Alcalá Zamora y es muy importante la entrevista tal como la narra Gil Robles, que seguramente es cierta. Dice, todo el porvenir trágico de España se presentó a mi vista. Con ardor, casi con angustia, supliqué al señor Alcalá Zamora que no diera un paso semejante, es decir, la disolución de las Cortes. El momento elegido para la disolución, le dije, no podía ser más inoportuno. Las Cortes se hallaban aún capacitadas para rematar una obra fecunda, todavía le quedaban 2 años, tras de la cual podría llevarse a cabo sin riesgos la consulta electoral. En un breve plazo, a lo sumo dentro de algunos meses, sería posible sanear la Hacienda, votar los créditos necesarios para un plan de obras públicas que absorbería la casi totalidad del paro, liquidar los procesos del movimiento revolucionario del 34, que eran temible bandera de agitación en manos de las izquierdas, aplicar la reforma agraria con el reparto de los 100 primeros millones de pesetas ya consignados, completar, porque la reforma agraria la iniciaron las izquierdas de una manera absolutamente chapucera, como explica muy bien Azaña, entre otros, ¿no? Y dicen además que la había cortado la derecha cuando subió al poder. No la cortó, siguió tal cual, ¿no? Incluso ampliada. Dice, completar la reorganización del ejército para adoptar enseguida el acuerdo de la reforma de la Constitución, que según palabras del propio jefe del Estado, del propio Alcalá Zamora, invitaba a la guerra civil. Impedir la realización de esta tarea, añadí con toda vehemencia, era tan peligroso como injusto. Dice, pero sus argumentos dejaron impasible a Alcalá Zamora. Dice, el presidente, sigue Gil Robles, llevaba a España hacia el abismo. Fuera de sí, Gil Robles le apostrofó. Su decisión arrojará sin duda a las derechas fuera del camino de la legalidad y del acatamiento al régimen. Con el fracaso de mi política, solo podrán ya intentarse las soluciones violentas. Triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas, no quedará otra salida, por desgracia, que la guerra civil. Su responsabilidad por la catástrofe que se avecina será inmensa. Sobre usted recaerá, además, el desprecio de todos. Será destituido por cualquiera de los 2 bandos triunfantes. Por mi parte, no volveré a verle jamás aquí. Ha destruido usted una misión conciliadora. Esto exactamente fue así. Es meridianamente claro, esto pone los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Sí. Porque es premonitorio. Sí, bueno, terminaron a gritos allí, que se oía. Pero es que verdaderamente está explicando, dice, lo que está diciendo es, si no nos deja completar nuestro programa, aquí va a haber un enfrentamiento feroz. Y lo iba a haber, pues porque la izquierda estaba más crecida que nunca y en una situación pues bueno de casi de lanzarse a por el poder, ¿no? Como hemos estado viendo. Y la derecha, que había respetado y defendido la legalidad, claro, llega un momento en que dice, bueno, si esta gente, si la legalidad no sirve para nada, está acorralada la derecha. Tenemos, una gran parte de la derecha se va a rebelar, que es lo que le dijo y que fue lo que terminó ocurriendo, ¿no? Y así fue. ¿Nos queda mucho tiempo? Sí, tenemos todavía unos cuantos minutos, es decir, no hay problema. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue, en primer lugar, que apoyándose en Portela Valladares, pero no en las Cortes, lo cual era ya ilegal, porque era un régimen parlamentario, no era un régimen presidencialista, ¿no? Alcalá Zamora prorrogó. O sea, como las Cortes, en que la CEDA era mayoritaria, no iban a apoyar sus medidas, pues prorrogó los presupuestos, que no tenía derecho a ello, ¿no? Era ilegal. Entonces, Calvo Sotelo y otros decidieron en la comisión permanente, porque había no disuelto, pero sí
¿cómo se dice? Prorrogados los presupuestos. Eso No, estaba claro. digo las Cortes. Las Cortes las había suspendido, Sí. pero no disuelto, ¿no? Esto era a finales del 35. Suspendía la actividad, pero Sí. no la disolvió para Sí. convocar unas elecciones. Todavía era lo que pensaba Eso. hacer. Entonces, Portela, pues claro, digamos que se vieron un peligro de ser declarados por la Comisión Permanente de las Cortes, que seguía, de ser juzgados y ser declarados culpables de una ilegalidad, lo cual llevaría consigo su destitución y medidas posiblemente hasta penales, ¿no? Entonces, a principios de enero, pues estaba todo así en esa situación. Y la única solución que vieron fue convocar inmediatamente. Alcalá Zamora quería convocarlas más o menos para junio o por ahí, pero la única solución que vieron fue disolver las Cortes para que no pudieran procesarles y convocar elecciones para el 16 de febrero del 36. Bien, estas elecciones, para las cuales, insisto, creían Portela Valladares y él, que formaron un partido, claro, Portela Valladares, un partidillo, creían que iban a sacar 150 diputados y que iban a garantizar ya, no se sabe. La gobernabilidad, ¿no? Y tal, Sí. no, y todo. Pues para que veamos cómo empezó la campaña del Frente Popular. Dice, la primera... O sea, empezó en cierto modo por dos señoras, Matilde de la Torre y Dolores Ibarruri, la pasionaria, ¿no? Desde El Socialista y desde Mundo Obrero, respectivamente. Los días ya a principios de enero, que todavía había censura. Dice, la Matilde de la Torre trataba la denuncia de los monárquicos por la violación y asesinato de 3 muchachas a manos de revolucionarios asturianos, un asunto que nunca quedó aclarado y que en todo caso habría sido el único en su clase, ¿no? Que se sepa. Escribía así: los chacales del orden furioso necesitan también lanzar esta calumnia monstruosa contra los luchadores de octubre. La especie venenosa cundió como otras muchas. Las clases educadas la acogieron con el morboso regocijo con que acogen todo lo nauseabundo. Ya tenían carne para un rato más. Este era el lenguaje que usaban. Y la pasionaria, pues no le iba a la zaga, ¿no? Dice, tenemos que hacer grandes esfuerzos para disciplinar nuestra indignación. Todavía no es tiempo, aunque cada día está más cerca, el dolor, el deseo de justicia gritan con ímpetu. Debes, pero la prudencia aconseja, espera. Esperaste durante días interminables y noches de angustia mortal escuchando los gritos dolorosos de las víctimas, el llanto lacerante de las madres, de las viudas y de los huérfanos, el clamor de los torturados, las carcajadas de los que gozaban con el mal. Los voceros de la calumnia hicieron sonar las trompas opacas de la mentira infamante. Era su verdad, la única verdad permitida en aquellos momentos. Eso ya era el aperitivo de la campaña que iban a desatar las izquierdas, ¿no? Y era este tipo de... Pero es curioso como ellos, habiendo sido los causantes de la revolución de octubre del 34, sí. cómo dan la vuelta al asunto y son las víctimas, ¿no? Y hacen las víctimas, ¿no? Sí. Ya sabemos que después, cuando una vez empezaron a gobernar, se olvidaron por completo de todo lo que habían prometido en relación con la aclaración de los sucesos, ¿no? Y otra, ¿cómo se explique? Dice... comprobaron enseguida la eficacia emotiva y movilizadora de los relatos de Asturias, tanto socialistas, republicanos de izquierdas, y lo hicieron la base y el tronco de su campaña electoral, como símbolo de una guerra civil que rebrotaba explosivamente, ¿no? en aquellos momentos. Dice, sus periódicos recogían los informes de Fernando de los Ríos, de aquellos que habían estado y los ampliaban, ¿no? Dice, con nuevos y espeluznantes detalles. Dice, una anónima mujer, vieja, zurcida de arrugas, doblada de años y de trabajos, que narra al periodista, estremecida todavía, palpitante. Es horrible, horrible. Mi mocín de 11 años cayó muerto por un machete. Teníais que haberlos visto sobre nuestras hijas. Teníais que haber sufrido atados con hierros mientras me desgraciaban a la moza y me mataban al marido y me quemaban la casa. Teníais que oírles reír de mis súplicas y ser insultados y heridos a puntapiés en el suelo como unos perros. Todo esto, claro, esto era puro invento. Era pura puro invención. invento, pero claro, eso fue generando un odio claro. que luego motivó lo que se avecinó luego a partir de julio del 36. Dice, como concluye el periodista de modo razonable, pero sin hacerse caso a sí mismo, no es posible detenerse en cada narración espantosa. No hacían más que detenerse
La Humanitat titulaba la campaña electoral, la llamaba Frente de Batalla. La Humanitat, que recordar que era el periódico de Companys. No, de Companys. Eso era en Francia, el Humanité. Pero aquí era el periódico de Companys. Se llamaba igual o parecido. Y efectivamente, ¿no? La derecha se veía casi inerme ante estas cosas. Ella replicaba en la propaganda, dice: españoles, los judas emboscados del separatismo en criminal maridaje con los asesinos de octubre, quieren rasgar la unidad de España. Por honor de nuestro ejército, el que nos libró del Octubre Rojo. La hiena revolucionaria se revolvió anoche en los estertores convulsivos de sangre y de venganza. Los caballeros de la tradición, voceros de España, se opondrán a ese intento criminal. Y así sucesivamente. Los otros, decía: nosotros acusamos a los verdugos, incendiarios y saqueadores, a Lerroux y Gil Robles, a la cárcel. Monstruos sin entrañas. El pueblo unido arrollará a las pandillas del crimen. Nosotros acusamos a los responsables de 5.000 asesinatos, dicen, a Lerroux y Gil Robles. Si hubiera habido estos 5.000 asesinatos, que llaman asesinatos, o sea, fusilamientos al estilo de la Comuna de París, y hubieran sido ilegalizados, no habría pasado nada. No habría pasado nada. Es una cosa muy dura y por supuesto, desde mi punto de vista, no tenía que haber sido así. No deseable. Lo que decían Melquiades Álvarez y Calvo Sotelo, que hablaban de los miles de fusilamientos de la Comín, no, habría bastado simplemente ilegalizar a esos partidos y, en todo caso, aplicar la ley a los cabecillas. Pero al final lo que hicieron fue fusilar a dos personas de cabeza de turco. Cabeza de turco. Una cosa que, claro, lo que hizo es todavía desprestigiar más a la justicia. Claro. Claro, posiblemente además, se pusieron los más inocentes, entre comillas, que no lo seguían. Pero, no lo eran. Eran asesinos y tal, pero bueno, los culpables reales no eran los la mano de obra, que eran los que habían planificado y organizado todo aquello. Ya vimos en algún programa que hace un par de semanas como Pablo Iglesias se mofaba de todo esto cuando fue uno de los instigadores de la Revolución de Octubre del 34, claro, entonces... No, y ahora mismo los vemos ahí con consignas como a ellos como en Paracuellos y cosas por el estilo. A ellos como Paracuellos y se enorgullecen de eso, además. Sí. Este tipo de cosas están empezando de nuevo a ataques a iglesias, quemar algunas, cosas así. ¿no? He oído Don Pío un vídeo donde sale simpatizantes de Podemos con una borrachera de escándalo. Esto es real, ¿no? Es entre ellos Pablo Iglesias con una foto de Lenin y una hoz y un martillo cantando la Internacional. Sí. Claro, ese es un himno de odio, ¿no? O los socialistas. Es el himno del Gulag. Sí, del Gulag. Es exactamente el himno del Gulag. Y eso sigue cantando el Partido Socialista, que se la da de socialdemócrata, ¿no? No, pero es que además dice... O sea, la propaganda era esta. La CEDA y los monárquicos saben que el bloque popular es su muerte definitiva. Claro. O sea, es No había ningún interés en mantener la democracia cuando... es más, tanto Lauro Caballero como Azaña declararon que si el resultado no era el que ellos querían... darían un golpe de Estado, de una u otra manera. Que no lo aceptarían. Que sí, por supuesto. Que Lauro Caballero decía que volverían a la guerra civil. Que empleaban estos términos, la guerra civil. Es otra cosa que se ha disimulado mucho después, pero tanto en las instrucciones secretas para el 34 como después, los socialistas hablan abiertamente de guerra civil, de ir a la guerra civil, de organizar la guerra civil. Usted ha dicho una cosa muy importante, y ahora que se ha cumplido un aniversario del Congreso de Suresnes, donde el Partido Socialista se supone que abandona el marxismo. Yo creo que lo que la abandona son determinadas poses, pero no esa ideología, ¿no? No, es un problema, ya digo, por ejemplo, la socialdemocracia alemana en Bad Godesberg, pues cambió, abandonó el marxismo, abandonó las tendencias revolucionarias, pero aquí en España, pero la abandonó después de un proceso largo de discusiones, de un proceso ya que había empezado en cierto modo a principios de siglo, ¿no? Con Kautsky, Bernstein y otros, ¿no? Pero fue un proceso de discusión. Aquí no ha habido ni debate, ni análisis, ni nada. Claro. Es que tenemos una izquierda, extremadamente carente de pensamiento. Claro. O sea, aquí todo el mundo, hace unos años,
bueno, al principio de la transición aquí todo el mundo era marxista, y si no era marxista era muy respetuoso con el marxismo, ¿no? Y recordaremos que cuando Solzhenitsyn vino aquí en el 76 y explicó un poco las diferencias entre el régimen español, el régimen de Franco, en definitiva, que continuaba, aunque Franco había muerto unos meses antes, ¿no? Entre el régimen de Franco y lo que es, lo decía, usted no sabe lo que es una dictadura de verdad. Como en Alemania. Empezó, no, en vez de hablar de Rusia, bueno, de la Unión Soviética. Aquello, del este, pero aquí tienen ustedes unas libertades personales increíbles. Impensable en el bloque del este. Bueno, se le volvieron, no solo los comunistas, es decir, los comunistas no fueron los que más atacaron a Solzhenitsyn. Estas cosas me gusta repetirlas porque revelan mucho. Son el retrato de la situación. Estos eran la oposición al franquismo. Desde Cela hasta, Juan Benet, que ha sido un poco un ídolo de la izquierda del país, etcétera, nuestros intelectuales Juan Benet, en la revista Cuadernos para el Diálogo, era tan dialogante que decía, este Solzhenitsyn no tenían que haberle dejado escapar del Gulag. Claro. Es una vergüenza que este hombre ande por ahí diciendo estas cosas, o sea, diciendo la verdad. Y es paradigmático también la postura de Cela, que había pertenecido al movimiento. Lo mismo, diciendo, Cela era un oportunista, ¿no? En política era un completo oportunista, ¿no? Un vividor. Y así, bueno, quiero decir que cuando, aparte de que creo que es el novelista más importante del siglo XX español, después de Pío Baroja. Para mí. Sí. Aunque yo creo que después de La Colmena y del viaje a la Alcarria tuvo un vacío intelectual, ¿no? Sí, ya yo creo que lo que su novelística es más bien, son personajes de caricatura, no son personajes realmente vivos. Pero bueno, digo esto porque, como decía al principio, la guerra civil sigue viva, sigue actual. Y aparece en la Ley de Memoria Histórica, que es ya hablaremos de esto precisamente en el blog que comentamos de www.piomoa.es, pues menciono esta cuestión de la Ley de Memoria Histórica. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que lean no solo el libro El derrumbe de la República, sino que entren en el blog de don Pío Moa, que está muy actualizado, www.piomoa.es. Es de España. Es que curiosamente cuando estamos buscando, pues asiste un piomoa.com que está ya regularizado, sabe Dios por quién, en Alemania. Entonces no lo puedes utilizar. Punto es no está mal, que es de España. Sí, para efectivamente, es de España. Pero bueno, así llegamos a la guerra civil, así llegamos a unos líderes... la guerra civil, con unas izquierdas totalmente irreconciliables y que no habían sacado ninguna lección positiva de sus propios fracasos, y con unas derechas divididas que trataban de congraciarse con ellos y no aplicar la ley, porque es otra cuestión casi sistemática, también la vemos en la actualidad. Claro. La derecha no aplica la ley. Su política no es la del Estado de Derecho, no era entonces ni es ahora, sino más bien la del Estado de chanchullo, la del Estado de soborno, en fin. Es que es muy curioso lo que usted nos dice, don Pío. Es decir, la izquierda tiene un denominador en común, a pesar de que se van a muerte entre ellos, que es su anticlericalismo, su desprecio, en unos casos desprecio hacia España, en el caso de la izquierda, y en el caso odio abierto hacia España, en el caso de los separatistas, porque siempre han ido juntos, pero casualmente. El denominador común es que hay un anticlericalismo brutal entre todos ellos, sean separatistas o no, pero eso sí que les unía. Y luego el denominador común de la derecha es que no aplican la ley que precisamente les hubiese servido pues para evitar la guerra civil, entre otras cosas, ¿no? Pero pensemos en la socialdemocracia alemana. Cuando se sublevan los comunistas, los aplasta, pero vamos, sin ninguna consideración. Y son los socialdemócratas los que aplastan. Y liquida el problema. Aquí no. Pues, don Pío, únicamente recomendar su libro, El derrumbe de la República. Decir que estaremos aquí, si Dios quiere, Dios mediante, el próximo domingo. Para hablar de la Falange. La fundación de la Falange, lo que significó en la historia. No vamos aquí por supuesto, a hacer apología ni de la Falange ni de nada, simplemente a exponer lo que ha significado en la historia. Como movimiento histórico, cómo se funda el 29 de octubre. Cuáles son sus ideas, la cuestión del terrorismo entre la Falange y los socialistas, la cuestión de que, si nos da tiempo un poco, de qué pasó en el Frente Popular y después durante el franquismo.
Bueno, pues yo creo que va a ser un programa muy interesante. Será aquí el próximo domingo. Además viene a colación porque es el aniversario de la Fundación de la Falange, si no me equivoco, es el 29 de octubre. Por eso mismo. Pues nos dará mucho juego hablar de todo esto. Bueno, pues hoy espero que a todos ustedes les haya quedado más o menos claro lo que hemos querido exponerles, que es el camino hacia la Guerra Civil Española. Sí. La responsabilidad de la derecha en el camino hacia la Guerra Civil, porque habíamos visto en anterior la responsabilidad de la izquierda, pero las responsabilidades son compartidas. Y podemos decir que esta responsabilidad de la derecha es por no haber aplicado la ley, por haber hecho dejar de funciones. Exactamente. Pues don Pío, muchísimas gracias por haber venido y el próximo domingo más, perdón. De acuerdo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y les esperamos muy agradecidos el próximo domingo aquí en Cita con la Historia, el domingo a las 4 de la tarde. Un fuertísimo abrazo, el que les habló Javier García Isaac. Y es gran parte lo que nos proponemos en este programa. Entonces decíamos, hace 2 programas, hablábamos de cómo realmente la insurrección de octubre del 34 fue el comienzo de la Guerra Civil. El comienzo de la Guerra Civil lo fue, explicamos también por qué, porque básicamente destruyeron la legalidad republicana, intentaron destruirla, la asaltaron, no la destruyeron del todo porque la defendieron las derechas, curiosamente, entre ellos Franco. Pero quedó malherida, indudablemente, porque una democracia no puede funcionar, un régimen cualquiera no puede funcionar si gran parte, los partidos principales, o gran parte de ellos, están en contra. Y esto es lo que ocurría. El Partido Socialista no era un partido demócrata, era un partido completamente dispuesto en aquel tiempo a lo que llamaban la dictadura del proletariado. Estaban los comunistas, estaban los anarquistas, en fin, estaba la izquierda republicana, que también tiene una gran responsabilidad en lo que ocurrió. Además, responsabilidad de la que nunca se ha arrepentido o nunca ha pedido perdón. No, para nada. Nunca ha hecho la menor autocrítica. Yo siempre he hablado que una auténtica transición pasará cuando esta izquierda pida perdón o estas siglas históricas desaparezcan. Cuando se civilicen. No tiene por qué pedir perdón, eso es una manía que hay. Pero manía de ellos, decir, además. Claro, cuando el PSOE dice que renuncia al marxismo, que no renunció al marxismo, porque lo siguió manteniendo en distintas formas, claro, eso requería hacer un examen de conciencia, vamos a decir, un examen histórico de lo que había supuesto el marxismo en el PSOE, que había supuesto el guerra civilismo, entre otras muchas cosas, ¿no? Eso no ocurrió. Aquello fue simplemente la única realidad de aquella. Que este programa cada día tiene más adeptos, cosa en la que me enorgullezco, cosa de que a través de las redes sociales, viendo a través de Facebook, viendo a través de Twitter, pues bueno, son cada día más y más los seguidores que se nos suman, ¿no? Sí, hay que animar a nuestros oyentes a que atraigan a más oyentes a su vez, que lo den a conocer, que difundan los enlaces con el programa, etcétera. No es muy importante porque la historia es actualidad. Vamos a hablar de que en breve vamos a tener ya un blog de Cita con la Historia, en vez de tener que conectar a través de Una Hora de Libertad, de UHL-Radio Inter, va a tener su propio blog, pero eso ya lo diremos en las próximas semanas. Hoy el tema que nos ocupa, don Pío, que además la gente le encanta este programa porque es claro, concreto y conciso, es Marcha hacia la Guerra Civil Española. Vamos a hablar de la responsabilidad que tuvo Alcalá Zamora, la responsabilidad que tuvo Manuel Azaña. Sí, vamos a hablar de eso porque es muy importante. Bueno, quiero decir también que yo tengo un blog que, por si alguien quiere entrar en él, que se encuentra www.piomoa.es. www.piomoa.es. Lo digo porque en este blog estoy haciendo una especie de reseña muy crítica de un libro de un autor inglés, Jeremy Treglon, que habla en fin, sobre España, la cultura española, la guerra, etcétera, todo eso, ¿no? El negocio es indecente de las cunetas y las fosas. Yo le tengo que felicitar a usted porque es verdad que he leído dos de las introducciones que ha hecho en ese blog y son memorables. Sí, yo me gustaría que hubiera un debate y que este señor respondiera, pero estoy acostumbrado a que estos señores... Aparte de
Es lo único en que estaban de acuerdo todos ellos. Por eso se lo pregunto, es decir, porque unos son separatistas, otros menos separatistas, sí. Pero el odio al cristianismo, al catolicismo, sí. En este caso, la religión católica, sí. Era un denominador común entre todos ellos. Excepto en el PNV, pero el PNV de hecho colaboró en la persecución, otro día podemos hablar de estas cuestiones, hemos colaboró en la persecución, vez, sí. De todas maneras, o sea, esto y por otra parte, en el bando revolucionario, izquierdista, como se le quiera llamar, pues unía a la izquierda de los separatistas. Los separatistas querían disgregar o balcanizar España, era su objetivo, odiaban a España. Y los otros no tenían inconveniente en unirse a ellos, lo cual ponía en peligro efectivamente la continuidad de la nación española. Entonces no se puede decir que los dos bandos eran iguales, porque no lo eran. Además, quien lo dice se pone en una posición completamente equívoca, como si fuera el juez de la historia y estuviera por encima del bien y del mal. No, hay que entender. La historia hay que entenderla, no juzgarla poco y entenderla mucho. Que es en lo que fallan muchísimos historiadores y muchísimos comentaristas. En fin, hice un seminario hace algún tiempo sobre la Guerra Civil, comentando pues las posturas como las de Pedro J. Ramírez, que es completamente absurda, ¿no? Todos eran malísimos, menos él y cuatro como él, ¿no? No, estaba llamando, además, indirectamente, Pedro J. estaba llamando tonto al pueblo español. Sí, claro. En fin, este tipo de cosas. Es necesario asimilar la historia, porque si no la asimilamos, eso queda ahí como una especie de lastre oculto o semioculto que nos está condicionando y que nos está impidiendo salir a flote. Renuncia al marxismo, dice, con el marxismo no sacamos muchos votos, tenemos que renunciar a él para sacar más votos. Ponemos a Felipe González, que parece que es más moderno. Ese era el fondo del pensamiento, ¿no? que había aquí. El pensamiento político de la izquierda y también de la derecha es nulo. Hay un pensamiento político de derechas, pero que la derecha política no lo utiliza nunca. ¿No? Sí, que puede ser un amigo de Maeztu o que puede ser unos pensadores. Pues mira, Ortega era de derecha. Unamuno no se le puede decir que fuera de izquierda. Es casi todo el pensamiento que ha habido, desde el, digamos, más tradicionalista, desde Donoso Cortés a Maeztu, ¿no? Pasando Benéndez Pelayo, que fue el gran intelectual de la Restauración, que era un régimen liberal, aunque se le suele recordar por posturas que aparentemente no lo eran, ¿no? Pero que él fue cambiando, él evolucionó. Y estaba, y bueno, ya digo, Eugenio Dors, casi todo el pensamiento español es de derecha. Sí. El marxismo español es, desde el punto de vista teórico, de pensamiento, es nada. Es nulo. Ya. Bien, entonces tenemos que se crea esta situación. Las izquierdas realmente no renuncian a sus ideas, sino que por medio de aquella masiva campaña sobre la represión en Asturias, que eran falsedades en gran medida, como hemos estado explicando, no solo exageradas, sino inventidas. O sea, había una mezcla de exageraciones y de mentiras enormes, pero enormes. Entonces, con ello consiguieron envenenar el ambiente popular. Es decir, si en el 34 la gente no siguió a los golpistas, fue porque la gente estuvo al lado de la legalidad. Y porque no había ese odio exacerbado. Pero cuando llega el 36 el odio se calla. No. A usted no le va a responder nadie porque nadie sabe cómo responderle. Bueno, en fin, quiero decir algo también sobre la guerra civil. De vez en cuando algunas personas me dicen, no, es hora ya de olvidar la guerra civil. Y otros dicen, bueno, si aquello fue una lucha de bárbaros, los dos eran malos, etcétera, ¿no? Bien, en primer lugar, la guerra civil es el suceso más crucial, más importante de la España del siglo XX. Y si renunciamos a entenderlo, pues renunciamos a entender gran parte de lo que pasa hoy día, porque sus consecuencias llegan plenamente hasta hoy día, de muy diversas formas, ¿no? Entonces es importante esto, porque además del pasado se pueden sacar experiencias y esos que miran al futuro no van a aprender nada porque el futuro no se deja ver. Está clarísimo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, no es justo decir que los dos bandos eran igualmente malvados o atroces, etcétera, ¿no? Y evidentemente había individuos buenos y malos en los dos bandos. Eso siempre pasa y siempre pasará. Pero lo que nos interesa no es tanto esa obviedad, que existe siempre, sino el
el saber qué defendía cada bando. Sabemos que los nacionales defendían la continuación de la nación española y de la cultura cristiana. Y que el otro bando, que cada uno tenía su deseo revolucionario, vamos a decir, por eso se peleaban entre ellos también, pero el otro bando tenían dos cosas muy claras: que era necesario destruir la cultura cristiana, e hicieron todo lo posible por destruirla, indudablemente. Y lo peor, ese odio a la cultura cristiana fue